Mundo misterioso. Una aventura en los límites del conocimiento. Un viaje al centro de los enigmas humanos de nuestro mundo. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a Mundo Misterioso. La medicina puede explicar algunos fenómenos místicos. Este podría ser el titular para el tema principal de nuestro programa de esta noche. Un programa que no sería posible de no ser por el excelente equipo de profesionales que lo forman, con Patricia Respuela en la producción, Julia Jimeno en la producción ejecutiva, Magdalena Mancebo en la realización, Manuel Carballal en la dirección y Ramón Martín Vázquez al frente de la parte técnica. En nombre de todos ellos, os saluda Bruno Cardeñosa. Manuel Carballal, buenas noches. Muy buenas noches, don Bruno. Uno de nuestros lemas en este programa es que la ciencia puede explicar algunos fenómenos extraños. Puede explicar algunos y siempre nos ayudará a comprenderlos todos, como nos ayuda a comprender el mundo que nos rodea. Quizá a algunos oyentes les desconcierta un poco que podamos hablar con un doctor en nutrición en un programa como este, pero seguro que vamos a aprender muchísimas cosas. Y como seguro que tenéis muchas preguntas para nuestro invitado de esta noche, él es Miguel Ángel Tobías. Nuestro teléfono está ya a vuestra disposición con el prefijo 91. Si llamáis desde fuera de Madrid, el 343-4353. 343-4353. Y de Egipto hablaremos hoy también. Tendremos en nuestros estudios a Carlos Rúas, un fotógrafo que ha estado 22 veces en aquel país y que muy pronto expone imágenes del más misterioso país del mundo. Este domingo volveremos otra vez con nuestra sección El Ojo Crítico, que la semana pasada no la tuvimos por cuestiones de tiempo. Pero habrá más, porque tendremos nuestras noticias y la sección de Internet, hoy con muchas informaciones. Por ejemplo, os adelantaremos que ayer se produjo un importante descubrimiento en Perú. 14 momias fueron desenterradas en Chavín de Huántar. Y también os contaremos lo que el Vaticano ha dicho sobre los ovnis. Dicen las autoridades eclesiásticas que el contacto con extraterrestres es real. Y en Mundo Misterioso seguimos eligiendo al invitado preferido. Os recordamos que podéis votar por teléfono durante las 2 horas que dura nuestro programa en el 343-4353, por carta, escribiéndonos a Mundo Misterioso, Radio Voz, calle Capitán Aya número 1, planta 17, Madrid 28020, y por email. Nuestro correo electrónico es mundomis@arrakis.es. Quien resulte premiado y otros importantes personajes del mundillo de Mundo Misterioso nos reuniremos muy pronto, Manuel. Sí, porque no solo el ganador de este concurso esperamos que asista, sino que vamos a invitar a todos los amigos que han estado delante de estos micrófonos a lo largo de estos ya 65, 66 programas que llevamos, que se dice pronto, y sobre todo queremos ver las caras a los amigos que están al otro lado. Aprovechamos también para dar la bienvenida a nuestros contertulios del chat de Internet, y cuando pasan 11 minutos sobre la 1 de la madrugada, empezamos. Hay otros mundos, pero están en este. Algunos místicos relataban tener visiones del más allá
levitaban, o cuanto menos decían levitar, le salían estigmas en manos y pies. Su asombrosa vida ha cautivado a millones de fieles durante cientos de años. Para algunos, los místicos eran solo locos visionarios, para otros, auténticos santos. Hoy vamos a tratar de dar respuesta a algunos de los enigmas que rodean la vida de estos personajes y la relación entre el cerebro y la nutrición. Para ello contamos con la presencia en nuestros estudios de Radio Voz en Madrid de Miguel Ángel Tobías. Miguel Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches. Hay que decir que Miguel Ángel Tobías es doctor en nutrición, tiene un extensísimo currículum, es miembro de la Academia Americana de Medicina de Antienvejecimiento, es director del Departamento de Nutrición de Oxford International University, director de varias clínicas especializadas en alimentación. Caray, ahí es nada, ¿no? Muchas cosas. Se hace lo que se puede. Miguel Ángel, ¿qué tiene que ver la nutrición con el misterio? Es una buena pregunta. Yo creo que la nutrición, y sobre todo la nutrición humana, es en estos últimos tiempos en que ha tenido desde el punto de vista científico un mayor auge, y podemos decir de hecho que hasta hace aproximadamente unos 10 o 15 años realmente era un misterio. Es decir, cada vez nos vamos dando cuenta más de la relación directísima que hay entre los problemas relacionados con la mala nutrición y todas las enfermedades que padecemos. Además, incluso nuestra percepción de la realidad viene condicionada por toda la actividad neuroquímica que se da en nuestro cerebro, y esa actividad neuroquímica, las funciones de nuestro cerebro están directamente ligadas a la nutrición. Por lo tanto, yo no sé si sería un absurdo plantearte si la alimentación que tengamos es una alimentación correcta, o lo que nos metamos dentro del cuerpo puede influir hasta tal extremo en nuestra forma de percibir la realidad y otras historias, ¿no? Sí, para empezar a hablar de esto, realmente voy a poner un ejemplo que me pasó hace no mucho tiempo. Yo fui a un programa de televisión a hablar de nutrición, y el programa era específico sobre problemas de la vista. Y a la mañana siguiente, con algunos amigos a los que les pregunté si habían visto el programa, me contestaron que no lo habían visto porque cuando pusieron la tele y se dieron cuenta que el programa era sobre la vista, dijeron, será que hoy no habla Miguel Ángel, ¿no? Esto sirve para entender la poca asociación que solemos hacer, ¿no?, entre realmente nuestro cuerpo, es decir, comemos pensando en que es una cosa que hay que hacer y que hemos hecho desde pequeños, sin darnos cuenta del potencial tan grande que tenemos en nuestras manos. Nuestro cuerpo está formado por química, esta química y por supuesto nuestro cerebro, no hay que olvidarse de esto. La mente es una función del cerebro, y el cerebro es una estructura también que está sujeta a una serie de reposición de sustancias químicas necesarias cada día. En la medida en la que reponemos adecuadamente estas sustancias, todo va a funcionar adecuadamente, y cuando no lo hacemos, pues empiezan a aparecer problemas. La psiquiatría hoy día, la psiquiatría más avanzada, está tratando la mayoría de los trastornos psicológicos y o psiquiátricos, teniendo muy en cuenta qué pasa con los fenómenos de neurotransmisión cerebral y de qué sustancias químicas, que evidentemente son sustancias que se extraen de los alimentos, están carentes, y esto puede ayudar o potenciar a solucionar muchos de los problemas. Y no nos dejes así, ¿qué hacías tú en un programa sobre la vista? Bueno, pues... ¿Qué tiene que ver la nutrición con la vista? Claro, absolutamente todo. El ojo, igual que el cerebro, forma parte de nuestro cuerpo, ¿no? Y en el caso concreto de la vista, pues hablando de un problema como las cataratas, resulta que siendo estas la primera causa de ceguera en el mundo, solamente se pueden producir, o de hecho se producen por dos causas, que es o una excesiva exposición por parte de los ojos a los rayos ultravioleta, o por falta de vitaminas. Es decir, la nutrición está afectando absolutamente a todo. Sobre nutrición, sobre su relación con la actividad cerebral, estamos hablando hoy con el doctor Miguel Ángel Tobías. Y para hacerle preguntas, para expresar vuestras opiniones, tenéis nuestras líneas telefónicas a vuestra disposición. Con el 91 de prefijo, si llamáis desde fuera de Madrid, el 343-4353. 343-4353.
Muchos místicos a lo largo de los siglos han utilizado el ayuno en su vida como una forma de acercarse a Dios. ¿Pudo tener que ver ese ayuno con aquellas visiones, con todas esas experiencias que decían tener? Bueno, afortunadamente vivimos un mundo muy interesante y la vida es apasionante en sí realmente porque no podemos dar respuesta, iba a decir a todas las cosas, no, casi a ninguna de las cosas que pasan a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, siempre que se habla de estos temas, yo quiero hacerlo y siempre lo hago con un absoluto respeto y con el hecho de ser muy consciente de que es mucho más lo que no sabemos que lo que sabemos y que, por supuesto, hay mucho más detrás de lo que vemos, ¿no? Entonces, yo que he viajado también y que he estado en países como la India, donde he visto cosas muy extrañas que muy pocos hombres serían capaces de hacer, como el hecho de ayunar durante muchísimos días seguidos sin tener un aparente problema a nivel orgánico, a nivel físico, ni siquiera psíquico. Tengo que decir con esto de que es muy probable que en este tipo de personas con unos estados tan elevados o avanzados de conciencia, esto les haya permitido el tener unos grados de concentración mayor que les ha hecho llegar a un punto en el que la mayoría de los mortales no podemos, ¿no? Pero también es cierto que desde el otro lado he visto en muchos pacientes que me han contado muchas veces lo importante que para ellos es el ayuno y cómo esto les ha ayudado a meditar. Y desde el punto de vista de la ciencia hay que decir una cosa, ¿no? Y es que cuando dejamos de alimentarnos, evidentemente nuestro cerebro también sufre las consecuencias de esa falta de nutrientes y que muchas veces esa falta de nutrientes es la que está produciendo incluso estados de alucinación que, en función a que la persona los enfoque en una vía o en otra, pues pueden hacer creer que uno está llegando a unos límites con su conciencia que de otro modo no llegaría, ¿no? Hay muchas personas que por diferentes motivos se ven sometidos a un estado de ayuno. Por ejemplo, las personas que están en huelga de hambre o los secuestrados que apenas reciben alimentación. ¿Está estudiado cuáles son las consecuencias de ese déficit alimenticio en estas personas? Sí, yo a veces yo creo que hay muy pocas causas por las que mereciese la pena hacer un ayuno. Digo esto desde el punto de vista del conocimiento de cuál es el efecto, ¿no?, para la salud. El principio más fundamental de todo lo que tiene que ver con nuestra vida orgánica es la regeneración celular. Y la regeneración celular es un proceso que dura 24 horas al día, todos los días de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, no se detiene, es como el bombeo del corazón. Y para que esta regeneración celular se produzca de un modo adecuado y eficiente, hay una serie de nutrientes, en este caso son concretamente los aminoácidos, las proteínas, que necesitamos ingerir cada pocas horas para que esta regeneración celular se haga a expensas de los alimentos y no a expensas de nuestro propio organismo. Es decir, cuando uno no come adecuadamente, una célula se va a comer a otra para extraer el material que necesita. Los periodos de huelgas de hambre van a hacer que, sin ninguna duda, estas personas vayan a vivir por un deterioro de órganos prematuro menos años de los que deberían vivir. Y se me ocurre, siempre se ha asociado no solo el ayuno en sí, sino, por ejemplo, las dietas vegetarianas y demás en muchas escuelas esotéricas o iniciáticas. Eso, el abstenerse de comer carne, por ejemplo, yo hace ya unos cuantos meses que lo hago, ¿eso también nos puede influir negativamente? Sí, vuelvo a decir a veces, y me he encontrado dando conferencias por mi propia trayectoria personal también, ¿no?, en muchos grupos o con muchos grupos de personas que estaban muy por, ¿no?, temas como el vegetarianismo, y he tenido también siempre que decir que cuando doy una conferencia y estoy hablando de medicina o de nutrición, dejo de lado, ¿no?, un poco la filosofía, en el sentido de decir que acepto cualquier creencia, acepto cualquier convicción y, por supuesto, la libertad que cada ser humano tiene para decidir qué hace con su vida y con su cuerpo y con su alimentación. Pero desde un punto de vista científico, habría que decir que no hay forma, y esto es poco opinable. Quiero decir que ahí están los análisis de sangre y las pruebas que hoy día podemos realizar, que demuestran que no se puede mantener única y exclusivamente la vida con los vegetales.
Hay muchas personas, y esto aquí me gustaría aprovechar para decirlo, que se autodenominan vegetarianas y que en realidad están consumiendo o huevos o lácteos o las dos cosas. Entonces habría que decir que son ovo-lácteo vegetarianos, y eso es muy distinto que ser vegetariano. Es como si yo comiese solo carne y vegetales y dijese que soy carnívoro vegetariano. Entonces, luego ha habido evidentemente, ¿no?, pues muchos intereses también sobre este tema, con respecto a estos temas, como los hay hoy día con todo lo que tiene que ver con los seres humanos, donde ha habido en culturas, y hablo concretamente de la India, ¿no?, donde la vaca es un animal sagrado. Si uno va a la India, entiende perfectamente y se da cuenta perfectamente, con la pobreza tan tremenda que hay, que en un momento determinado fue mucho más interesante decirle a la gente que había que purificar el espíritu y que se podía conseguir estar más cerca de Dios sin consumir carne de animales, cuando esto lo único que está ocultando es que no hay carne para alimentar a toda la población. O sea que en este caso la economía influye en la religión a través de la alimentación. Absolutamente. Quizá pasa lo mismo con la prohibición de comer carne, se me ocurre, en los países, carne de cerdo en los países árabes. Absolutamente. Que es un mandamiento religioso. Absolutamente. Es decir, es el mismo concepto, y de hecho hoy día, incluso nosotros, aquí en Occidente, si uno se pone a pensar qué es lo que comemos, nos damos cuenta de que comemos lo que las grandes multinacionales de la alimentación quieren que comamos. ¿Y qué es lo que comemos? Porque yo cuando cojo en el supermercado una caja de galletas o una lata y me pongo a ver los ingredientes, alucino, ¿no? Porque parece un tratamiento de química, conservantes, edulcorantes, no sé qué. Sí, ¿Qué demonios estamos comiendo? La realidad es que, por supuesto, gracias a todas estas sustancias, o por lo menos este es el argumento político, ¿no?, que se emplea, es que podemos alimentar a toda la población y que podemos acceder a muchísimos alimentos que de otro modo no podríamos acceder. La realidad es que todos los alimentos hoy día, la mayoría de ellos, tienen dentro de su propia composición una serie de sustancias químicas que están muy lejos de ser saludables para el organismo. Y hay un dato bastante peligroso, y es que para que se autorice la utilización de una sustancia por parte de cualquier Ministerio de Salud, lo único que se le pide es que en la dosis unitaria en la que está incluida dentro de un envase, es decir, en una lata de conservas, pues la cantidad que está en esa lata no se haya podido demostrar que tenga ningún efecto tóxico. Pero nadie se ha preocupado de ver qué pasa con la acumulación en el organismo de esas cantidades de residuos a lo largo de meses o años. ¿Y se sabe qué es lo que puede provocar eso? Bueno, este es el problema siempre, ¿no? A la hora de que una persona tiene una enfermedad o aparece un síntoma, es muy difícil asociar directamente ese síntoma o esa enfermedad con un consumo determinado de una sustancia. ¿Por qué? Porque evidentemente comemos muchísima variedad de alimentos, ¿no? Entonces, es decir, tienen que ser personas que hagan una dieta muy reducida en el número de alimentos como para poderlo asociar directamente. Pero yo creo que utilizando la lógica es bastante simple, ¿no? Estamos llenando nuestro organismo con los alimentos que comemos hoy día, donde están muchos de ellos precocinados, congelados, enlatados y muy procesados de sustancias químicas que desde luego no son naturales. Se ha hablado mucho, y antes de entrar en antena lo comentábamos, del poder mágico de algunos alimentos. ¿Existe ese poder? Sí, vamos a ver. A mí me viene a la mente Popeye comía espinacas y era una cosa tremenda. Supongo que cada tipo de alimentación produce unas reacciones especiales que en un momento determinado se han podido asociar a algo mágico. La fabada produce ciertas reacciones, sí. Poco mágicas. Bueno, voy a decir una cosa de las espinacas de Popeye. Es tremendo, porque antes decíamos que comemos lo que la publicidad quiere que comamos, y ese es el caso de las espinacas. Las espinacas, todo el mundo cree que son un alimento fantástico y son el vegetal que más cantidad de ácido oxálico tiene,
y el 80% de los cólicos nefríticos se producen por un exceso de ácido oxálico. Es decir, que no son un buen alimento, y esto es como todo, ¿no? Desde luego no pasa nada porque una persona coma espinacas una vez al mes, pero no 4 veces a la semana pensando en que como las comía Popeye tienen que ser buenas, ¿no? Pero volviendo un poco a lo de la magia, eso sería la falsa magia, el ejemplo que acabamos de poner, ¿no? Por supuesto que hay una magia de los alimentos muy potente, porque si bien es cierto que los alimentos que hoy día estamos consumiendo la mayoría de las veces están llenos de sustancias químicas que no son saludables, también es cierto que los alimentos están llenos de sustancias que podríamos utilizar para no padecer muchas de las enfermedades que padecemos, o incluso para hacer que estas enfermedades desaparezcan, ¿no? Y simplemente, pues hablando del agua, hay un elemento que simplemente abrimos un grifo para obtenerlo, y por eso tampoco le damos valor. Sabemos pues que el 10% de la población padece cálculos renales en algún momento en su vida, y si se bebiesen 3 litros diarios de agua no existiría ni un solo caso de cálculo renal. La gente que tiene artrosis o cualquier enfermedad degenerativa de las articulaciones, con el solo hecho de indicarle que beba una cantidad adecuada de agua al día, repartida a lo largo del día, mejora en su dolencia. Es decir, los alimentos están llenos de una magia que hoy día estamos empezando a saber utilizar. Hay otros mundos, pero están en este. ...28 sobre la 1 de la madrugada, y este es el momento en el que nos disponemos a escuchar la voz de nuestros oyentes. Nos quedamos muy cerca de Madrid, en Alcorcón. Allí nos espera Augusto. Augusto, buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos. Vamos a ver, me parece que le he oído decir al invitado que la mente era producto del cerebro. Ha dicho una frase que yo he anotado: la mente es una función del cerebro. Esto me parece a mí que es una opinión reduccionista, materialista y bastante trasnochada. Y no creo que Rupert Sheldrake, ni Pribram, ni Gustavo Grof, ni Ken Wilber estuviesen de acuerdo. Hoy ya vamos casi seguro lo de los campos morfogenéticos. Morfogenéticos. O sea, yo no sé, vamos, pero esto me parece una opinión bastante extraña. Augusto, pues te me has adelantado porque yo le iba a hacer esta pregunta. Vaya, siento haber metido. No, por favor, pero a mí también me llamó la atención, ¿ves? Estamos en la misma onda. Esto hoy día esto ya no se puede decir. Bueno, vamos a ver. Adiós, muchas Gracias a ti. Fíjate qué oyentes tenemos, qué reflejos. Es fantástico. Has dicho una frase que es quizá uno de los problemas más importantes de la ciencia hoy en día, ¿no? Si la mente es una función del cerebro o si la mente tiene entidad propia, si la conciencia podría tener entidad propia fuera del cerebro. La verdad es que aunque hay algunos científicos, como él muy bien ha dicho, que se basan en las teorías sobre la resonancia mórfica y demás, que piensan que no, que la mente puede existir fuera del cerebro, el paradigma oficial de la ciencia hoy por hoy pues convierte cerebro y mente en sinónimos. ¿Tú qué opinas? Yo antes decía, me encanta la intervención de este oyente porque me permite decir cosas fuera de lo que normalmente me veo en la obligación de decir, ¿no? Es muy probable que haya mucha parte de verdad en el hecho de que la mente no sea solo una función del cerebro, pero aprovecho aquí para aclarar que yo estaba refiriéndome estrictamente a lo que podemos estudiar desde el punto de vista de la psicología, de la psiquiatría, desde el punto de vista de lo que son las patologías psicológicas y o psiquiátricas de un individuo, donde vemos que cuando antes se me hablaba de la percepción o de cómo encajamos las propias sensaciones y los propios sentimientos que tenemos, el cómo eso se ve modificado también por cambios químicos que podemos producir en el cerebro mediante drogas, que podemos producir en el cerebro mediante fármacos, es decir, química farmacológica, y que podemos introducir en el cerebro también mediante sustancias químicas a través de los alimentos.
sin que nada cambie en la vida de un ser humano, y en el transcurso de un mes podemos hacer que una persona entre en un estado de depresión simplemente eliminándole la vitamina B1 de su dieta, simplemente en un mes, sin que nada en su vida haya cambiado. Esto, de algún modo, lo que está justamente implicando es lo que yo decía antes, ¿no? Es en este sentido en el que yo me refiero, que la mente es una función del cerebro. Tenemos que decir que un estado depresivo sería un estado de la mente, y que, independientemente de que pudiera estar causado por 1000 razones, incluso fuera de las que podemos explicar científicamente, este hecho científico es claro, es decir, que cualquier persona con un estado depresivo, la gente come chocolate cuando tiene depresión, y esto no es porque el chocolate sea dulce, sino porque tiene una sustancia que se llama bromelamina, que es un derivado de la cocaína y que por supuesto es excitante y euforizante. Pues esto es lo mismo que sucede con vitaminas determinadas o con aminoácidos determinados que tienen que ver con la función de neurotransmisión cerebral, ¿no? Vemos que añadiendo una serie de aminoácidos, en este caso como triptófano, y añadiendo vitamina B1, B5, B6 y B12, pues las personas, sin que tampoco haya cambiado nada en su vida, mejoran de sus estados depresivos. O sea que no, en ningún caso, es decir, me atrevería a decir que el oyente no tiene razón en lo que dice, pero por eso pues aprovecho para matizar cuál era mi razón, ¿no? Antes estabas comentando que en tus viajes por la India, por ejemplo, habías visto cosas sorprendentes, pues eso, unos ayunos prolongadísimos, pero que independientemente de eso, y sin querer decir por eso que Santa Teresa de Jesús o San Ignacio de Loyola pues tuviese sus visiones místicas por comer mal, pero que al mismo tiempo el ayuno prolongado o la ausencia de comida a cualquier persona normal pues obviamente nos induciría unos cambios de percepción. Exacto. Nos llegan algunas preguntas ya a través de nuestro chat de internet. Uno de nuestros oyentes nos pregunta si hay alguna relación entre los psicoactivos y las visiones. Supongo que porque son psicoactivos producen visiones, evidentemente. Evidentemente, una de las prácticas chamánicas por excelencia es el consumo de determinado tipo de hongos. Ahí es donde quería yo encauzar esta pregunta. Antes has hablado también de los líquidos. Hay ciertos líquidos, ciertos brebajes, a ver si me sale la palabra, que son psicoactivos, que producen una serie de reacciones que son utilizadas por los chamanes, por los brujos del Amazonas, y la gente que lo prueba y que lo ingiere tiene una suerte de visiones asombrosas. Esto, es decir, es un tema duro, ¿eh? Es un tema duro, sí, es un tema muy duro, pero justamente redunda sobre lo que estábamos hablando. Llevamos mucho tiempo, y la medicina ya lleva mucho tiempo haciendo mucho hincapié en que la psique influye sobre lo somático, es decir, que la mente influye sobre lo orgánico, y que de hecho sabemos que una persona que insiste y que quiere morirse en un hospital se muere, y quien está pensando y tiene la intención de vivir, pues resulta que se pone a mejorar espectacularmente sin que haya una explicación científica, ¿no? Esto evidentemente nos abre el campo a entender que hay muchísimas cosas que no sabemos cuál es su propio funcionamiento. Pero cuando se habla de psicoactivos no dejamos de hablar, en ningún caso estamos dejando de hablar de química. En todo momento estamos hablando de química, ¿no? Y que efectivamente, decir, eso esté produciendo y pueda producir visiones, es evidente. Es muy probable, porque yo antes decía que en el ayuno, evidentemente, pues dependiendo de donde cada individuo que lo realiza esté enfocando su deseo, su interés, su intención o su emoción, va a dirigirse en este camino, lo cual quiere decir simplemente que hay por explorar la posibilidad de múltiples vías de llegar al mismo sitio. Nuestra propia intención está modificando también nuestra química. El propio hecho de que alguien mire a alguien a los ojos y le diga que le ama está modificando nuestra química a nivel interno y por supuesto también a nivel cerebral. Claro, esto nos deja en una situación un poco con una duda terrible, ¿no? Un chamán que ingiere durante un ritual una sustancia como puede ser la ayahuasca o como puede ser el yopo, o como puede ser el peyote o cualquiera de estas, y tiene una experiencia fuera del cuerpo, que se llama en el mundillo parapsicológico, por ejemplo, ¿no? Ve su cuerpo desde una perspectiva aérea, o como en su día nos contaba nuestro amigo Juan José Benítez, pues tiene, entre comillas, discernir entonces
entre el chamán que simplemente tiene un colocón y tiene un huelgue como un piano por consumir una droga, como le pasaría a cualquiera, o hay algo más detrás de esas visiones? ¿Hay algo real o simplemente se trata de química cerebral? La pregunta es buenísima. Es difícil. Difícil. Yo tuve la suerte de hacer un tiempo un curso sobre trance, donde contábamos con un psiquiatra que trataba de dar la explicación desde el punto de vista de la psiquiatría de todo aquello que nos estaba pasando y que nosotros lo conceptualizábamos puramente desde un punto de vista místico y espiritual, ¿no? Pero quizás lo más importante de esto sea que tanto si es una alucinación como tal o como si es verdad, el valor real que esto tiene es cómo cambia la vida del individuo. Me acuerdo que siendo yo estudiante en el instituto, y jamás ya me he olvidado de esto, hubo un teólogo, yo que era muy crítico con el tema de los milagros, que me dijo un día: Miguel Ángel, lo importante de los milagros no es si sucedieron realmente o no, sino si las gentes que allí estaban lo percibían como tales, y eso cambió sus vidas, ¿no? Entonces, evidentemente hay pruebas que son irrefutables cuando tú me estás diciendo esto, ¿no? De que hay gente que tiene experiencias de fuera del cuerpo y que se viene con conocimientos o incluso con cosas materiales que evidentemente no estaban ahí, ¿no? Y esto no, esto es intocable. En cualquier caso, la relación que pueda tener la química o una química determinada con estos estados, lo único que hace es engrandecer el propio concepto de ser humano. Yo no creo, ¿no? Y hay mucha gente que intenta, cuando se acerca a lo espiritual y a lo digamos, a esa parte más elevada del ser humano, intenta de algún modo pisotear o dejar de lado la química, y no podemos hacer esto. Es decir, o sea, la química es un integrante más de todo ese gran ser que es el ser humano. Más oyentes que nos llaman y que vamos a seguir escuchando. En Madrid nos espera Jaime. Jaime, buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos. Bueno, ante todo, una cordial felicitación, porque ese tipo de programas nos orientan, nos ayudan y nos encaminan hacia una vida mejor, una posible vida mejor. Muchísimas gracias. Miguel Ángel, doctor Miguel Ángel, por favor, yo tengo una hija que tiene 26 años en este momento. Ha tenido y tiene una anorexia, y entonces, producto de esa deficiencia alimentaria, pues tiene diversos trastornos, no solo físicos, sino también psicológicos o psíquicos. Entonces yo le quisiera, tiene un insomnio permanente, se acuesta muy tarde, se acuesta a las 10 o las 11 de la mañana, está todo el día encerrada en su cuarto y se levanta luego a las 3 de la mañana. Aparte de eso, tiene unos problemas tremendos en el colon, con unas retenciones enormes, y lógicamente yo quisiera preguntar si ese tipo de deficiencia alimentaria, puesto que no toma verduras, no toma fruta, etcétera, etcétera, le puede afectar al cerebro, a la mente, y le puede afectar en su comportamiento del sueño. ¿Cuál es la opinión de usted, doctor? Jaime, te responde ahora Miguel Ángel Tobías a través de la radio. Muchísimas gracias por tu intervención. Y que se mejore tu hija, ¿eh? Gracias. Miguel Ángel. Bueno, papeleta difícil siempre contestar en muy poco tiempo algo tan complejo, ¿no? Lo primero, decirle a este señor, a Jaime, y a todas las personas que incluso nos puedan escuchar y que puedan estar o tener este problema, o que crean que puedan llegar a tenerlo, decirles que la anorexia no es un estado y que no tenemos que pensar en ninguna enfermedad como en un estado, sino como en un proceso. Y esto indica que evidentemente, como tal proceso, tiene un inicio, tiene una fase aguda, pero evidentemente luego tiene una fase resolutiva, ¿no? Y eso tiene que quedar muy claro para que tanto las personas que lo padecen como la gente que está alrededor, familiares y amigos, pues vivan esto entendiendo que es algo que se va a terminar. La anorexia, en definitiva, si la tradujésemos desde un punto de vista bioquímico, lo único que está produciendo evidentemente es una falta de nutrientes generalizada
y prolongada al organismo. Evidentemente todos los órganos dejan de funcionar de un modo correcto y de un modo adecuado. Por supuesto se trastornan todos los ritmos internos y por supuesto pues el insomnio no es más que un síntoma más y una señal más de que el organismo no está funcionando adecuadamente. Pero voy a hacer hincapié en una cosa muy importante, y es que no es el hecho de comer verduras y de comer frutas, como Jaime nos ha dicho, que entendemos siempre que comer sano es comer frutas y verduras, sino que más importante que estos dos alimentos es la falta o digamos el daño que se produce en el organismo por falta de alimentos es mucho más por proteínas y por vitaminas que por el hecho de comer frutas y verduras. Con la complejidad que esto tiene, decirle que en cualquier caso hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que hay muchas personas que tienen anorexia y que tienen un exceso de peso, y muchas personas están llegando a la anorexia porque nadie les hace caso con el exceso de peso que tienen. Los médicos les dicen que están muy bien, o le dicen que en la vida hay cosas más importantes que el aspecto físico, y entonces evidentemente el paciente lo que hace es cerrar los ojos y los oídos a cualquier indicación terapéutica por parte ya de ese médico, ¿no? Decir que la solución de la anorexia tiene que ser en cualquier caso siempre como mínimo bidisciplinar, y que la persona tiene que estar en manos de un psicólogo o de un psiquiatra que entienda del tema. No me refiero a un psiquiatra para tratar a la paciente o al paciente con pastillas, sino con psicoterapia, y por supuesto que tiene que estar en manos de un nutricionista que ayude a esa persona a alimentarse de un modo adecuado sin que la persona engorde, si es que le sobra peso, incluso que la ayude a adelgazar en el propio periodo de salida de la anorexia, y que si tiene un peso ya muy bajo por efecto de la anorexia, explicarle que lo único que se va a hacer es normalizar su peso, no que va a tener otra vez un peso como el que tuvo en un principio, que probablemente pues era mayor del que necesitaba. Más oyentes en el programa de esta noche, Mundo Misterioso. Nos quedamos en Madrid, muchas llamadas hoy de la capital. Nos espera Paloma. Paloma, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos. Bueno, pues primero felicitaros por el programa, me parece muy interesante y bueno, lo oigo siempre que puedo. Muchas gracias. A vosotros. Y bueno, quería hacer una consulta de mi caso concreto. No sé si lo voy a poder exponer muy bien porque estoy un poco nerviosa. Tranquila. Vamos a ver. Era con respecto a un problema de depresión que llevo arrastrando pues desde que tenía 16 años. Ahora mismo tengo 40. Y bueno, pues he pasado por un rosario de psiquiatras, psicólogos, diferentes terapias, flores de Bach, homeopatía, bueno, y aquí estoy. Igual. Las mismas, sí. Desde hace 2 años muy mal y bueno, incluso me han dado una invalidez. Entonces, bueno, quería a ver si el doctor me podía responder, porque bueno, también en estas cosas te pierdes mucho, ¿no? No sabes, bueno, pues yo ya he tocado muchos palillos y bueno, pues la verdad es que no sabes a quién te puedes dirigir que te sea de garantía, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O que te pueda dar unas respuestas que te sirvan. Paloma, te respondo ahora mismo nuestro invitado a través de la radio. Muchísimas gracias. A vosotros, y ánimo. gracias. Hasta luego. Bueno, como todos podrán escuchar, se plantean siempre, evidentemente, problemas complejos. Voy a intentar, porque supongo que es la máxima utilidad, o la mayor utilidad, de que lo que te conteste, Paloma, te sirva y que le pueda servir a otras personas en la máxima medida posible. Hace mucho tiempo que llevo viendo pacientes y un día llegué a una conclusión, y es que probablemente casi todos los problemas de salud que padecemos
muchos de ellos orgánicos, pero incluso muchos de los problemas de salud ya a nivel psíquico o psicológico tienen mucho que ver con que no estamos haciendo la vida que queremos hacer. Es decir, que no nos sentimos felices o a gustos con nuestra propia vida. Sé que evidentemente no es fácil cambiar de trabajo, cambiar de sitio de vida, de sitio de zona de residencia, o cambiar muchas de las cosas a las que nos sentimos obligados o atados por las razones que fuesen. Entonces, hay un pequeñito consejo aquí que me gustaría darte, y es que hicieras esa revisión un poco de si la vida que estás haciendo es la que quisieras hacer, y que si no, pues que trataras en la medida posible de encaminarla hacia lo que fueran tus deseos. Probablemente esto aliviaría un poco tu mal. Y desde el punto de vista de lo que es puramente la nutrición relacionada con el tema de la depresión, te voy a decir algo que tú sabrás muy bien. Evidentemente la depresión es un círculo, es una espiral hacia abajo, porque una persona deprimida no se quiere ocupar de sí misma. En ese no ocuparse de sí misma implica evidentemente no comer, porque no apetece cocinar, porque no apetece ir a comprar, por lo tanto no se come, y así este círculo se cierra y crea una espiral hacia abajo. Tenemos que intentar por todos los medios romper y cortar esta espiral y cambiar el sentido de la flecha para que sea una espiral de salida, una espiral hacia arriba. Y da igual por dónde lo cortemos, lo importante es que lo hagamos. Yo te aconsejaría, y he tratado muchos pacientes con depresión, que hicieras dos cosas. Una, que no sé si realizas actividad física o no, creo que no lo harás porque no es habitual en los estados depresivos, pero que te juntaras con un grupo de personas que hicieran actividad física todos los días. Incluso te aconsejaría directamente que te apuntaras a un gimnasio, aunque no quieras hacerlo, aunque no te apetezca hacerlo, porque la propia actividad física está moviendo resortes de salud a todos los niveles que pueden ayudarte, y que en ese mismo sentimiento y en ese mismo estado de intentar salir adelante a través de la actividad física, que decidas comer y te obligues a comer alimentos 4 o 5 veces al día. Prueba esto durante 10 o 15 días y es muy probable que notes que tu estado va cambiando. A través de internet nos siguen llegando preguntas y un oyente nos dice si médicamente se puede dar respuesta a ese fenómeno que todos hemos vivido en alguna ocasión y que resumimos con la siguiente frase: esa situación ya la he vivido antes. Ya vi. Perdona, repíteme la pregunta porque me he quedado con Paloma. Te entiendo. He quedado con Paloma. Pues, sí, Manuel, sí, no, el déjà vu, un fenómeno que si tiene explicación médica, nos pregunta un oyente, nos dice que es ese fenómeno que se produce cuando ante una determinada situación decimos: esto ya me ha pasado a mí, ya lo he vivido. Bueno, esto evidentemente voy a responder más que por experiencia profesional, voy a utilizar la experiencia profesional de otros, en este caso de una amiga psiquiatra, que yo mismo le formulé esta pregunta de por qué había veces, además, no solamente de pasar esto, sino que incluso te anticipases a cosas que van a suceder unos segundos después o un minuto después, y me dio una explicación que pudiera ser bastante acertada. Y es que en el propio tiempo en el que estamos viviendo, en el propio momento que vivimos, no es un instante, sino que sigue una trayectoria, viene de nuestra acción. Cada una de nuestras acciones tienen una trayectoria, vienen desde un punto y van a llegar hasta otro, y muchas veces lo único que sucede es que tenemos la capacidad de ver un poquito más allá en esa trayectoria, de tal modo que cuando llegamos a ella pensamos: es que esto ya lo he vivido, y simplemente lo que nuestra mente ha hecho es adelantarse a eso que desde un punto de vista lógico iba a suceder, ¿no? Por supuesto, esto sucede de un modo inconsciente y no me atrevería a decir dar otro tipo de explicaciones de que efectivamente pues hemos repetido. Yo creo que incluso pensando en que hayamos vivido otras vidas y que la reencarnación existiese, pues no tendría mucho sentido pensar que estamos repitiendo
exactamente cada uno de los pasos, como el hecho de estar secando un tenedor mirando por la ventana, que es una de las típicas cosas que de repente dices, esto me parece que ya lo he vivido, ¿no? Más oyentes que nos llaman. Continuamos en Madrid. Rafael, buenas noches. Rafael se nos ha ido. Supongo que seguirá en Madrid, pero de momento se nos ha ido de la línea telefónica. Oye, Miguel Ángel, una de las cosas que solemos denunciar muchas veces en este programa son todo tipo de fraudes y de engaños, y hay algo que nos llama la atención, y es que constantemente nos bombardean en los medios de comunicación con milagros, con dietas milagrosas, con fórmulas mágicas para perder 20 kilos en una semana, con diuréticos, laxantes, anfetaminas, ansiolíticos, hormonas. ¿Hay algún riesgo en estos milagros previo pago? Hombre, todo el riesgo del mundo. Sucede con el tema del exceso de peso. Fíjate que uno de los grandísimos peligros de todas las personas que tienen todas las personas que tienen un exceso de peso y que quieren eliminarlo es caer en una anorexia. Voy a dar un dato, y es que se muere más gente en el mundo occidental de anorexia que de SIDA. Entonces, y esto es tremendo, ¿eh? Simplemente que probablemente se le da menos publicidad porque se mueven menos intereses económicos alrededor de ello. Pensamos que la gente que tiene anorexia se va a morir en un estado que denominamos de caquexia, que es decir, de extrema delgadez, y eso no sucede así, es decir, o sea, se mueren la mayoría con un estado aparentemente normal, y se van a morir de infección o de infarto o de complicación en cualquier proceso, en cualquier enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con el tema del adelgazamiento? Pues es que probablemente después de los problemas relacionados con la sexualidad es el que más frustraciones y depresiones produce en el ser humano. Es decir, las personas que tienen un exceso de peso sueñan que son delgados, empiezan a sufrir cuando se despiertan por la mañana y ven que no lo son, sufren a la hora de comer, si no lo hacen porque no lo están haciendo y desearían hacerlo, y si lo hacen porque les remuerde la conciencia. Sufren cuando se van a probar ropa, sufren cuando se ven delante de un espejo, delante de un escaparate, sufren cuando van a mantener relaciones sexuales porque no se sienten seguros por su propio cuerpo, y es un permanente vivir 24 horas al día con el problema. De tal modo que esto es un caldo de cultivo excelente para todo tipo de gente sin escrúpulos, y que ha hecho de este problema grave un grandísimo negocio, ¿no? En España nos gastamos 500.000 millones de pesetas al año en intentar adelgazar, entre pastillas, fármacos, cremas, operaciones, etcétera, 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 ¿no? Cuando la realidad es que se podría terminar con este problema simplemente con una correcta educación nutricional. Algo que parece ser que el gobierno pues no tiene mucho interés hasta ahora, y volvemos otra vez al tema de los intereses creados en todas las grandes industrias farmacéuticas que producen todo este tipo de productos, ¿no? De tal modo que decía que todas las personas que padecen este problema tienen que tener mucho cuidado, la mente muy fría, con qué tipo de cosas se están ingiriendo, se están introduciendo en el organismo por la boca, ¿no? Hemos recuperado por fin a nuestro oyente de Madrid. Rafael, buenas noches. Sí, buenas noches. Parece ser que se había cortado la comunicación. La verdad es que tenía mucho interés en hacerle algunas preguntas muy rápidamente, porque ya me han advertido que había poco tiempo. Sí, estamos con 5 minutos. Muy bien. En primer lugar, quería preguntarle qué opina él sobre la idea que tiene en la India de la división que hacen de los alimentos en sádvicos, ramásicos y tamásicos, en definitiva en una división más bien digamos espiritual o mental de los alimentos. A su vez, ¿qué opinión tiene de la división de los alimentos entre masculinos y femeninos, partiendo del taoísmo y digamos de la macrobiótica del yin y el yang? Y luego quería hacerle un comentario, digamos, quería opinar en contra, civilizadamente, por supuesto, de una afirmación que él ha dicho, y de alguna manera, de alguna cierta tendencia en contra de algunas, digamos, líneas un poquito más radicales del vegetarianismo. Primero quiero adelantar a Manuel Carballal que no tenga miedo, que evidentemente si es vegetariano desde hace unos meses no le va a suceder nada, puesto yo llevo siendo 20 años vegetariano
y todavía creo que no me ha sucedido nada. Me consuela, gracias. Conozco además mucha gente que lleva muchos años siendo vegetariano, más tiempo que yo, no le sucede nada. Él ha hecho una afirmación que desde luego es harto discutible y según la bibliografía que yo manejo, pues lo es. Yo debo decir que soy más bien lácteo vegetariano, sobre todo derivado de los lácteos, porque la leche entera no la tomo, no me sienta bien, quizás por aquella teoría que dice que a partir de determinada edad hay una enzima que es la lactasa que se pierde, etcétera, él lo conocerá seguramente mejor que yo. Pero él ha hecho una afirmación diciendo que los vegetarianos tienen realmente serios problemas con el tema de los aminoácidos esenciales. Seguramente hablaría de ese tema, porque estaba un poco al tanto del teléfono y de la radio. Seguramente él conoce la teoría que habla de la suplementación. Es aquella teoría que dice que no es necesario que en un mismo alimento estén los 8 aminoácidos esenciales, sino que bastaría con que en un alimento estuvieran, por ejemplo, 4 aminoácidos esenciales y en el mismo plato, por ejemplo, existieran otro alimento donde estuvieran los otros 4 aminoácidos esenciales para que ese alimento tuviera todas las propiedades, todos los aminoácidos esenciales. Por ejemplo, si alguien en una misma comida pone arroz y pone lentejas, pues probablemente tenga todos los aminoácidos esenciales. Lo he entendido perfectamente. Vale, bueno, muchas gracias. Te escucho por teléfono. Gracias a ti, Rafael. Casi empiezo por proximidad a contestar de modo inverso a cómo se han hecho las preguntas. Vamos a ver, Rafael, hay cosas, fíjate que esta noche, y siempre explico que tengo un absoluto respeto por cualquier decisión personal que tenga que ver con cualquier cosa relacionada, por supuesto, con los seres humanos, y cada uno hace con su vida lo que quiere. Pero aquí tengo que ser absolutamente inflexible y voy a hablar desde un punto de vista absolutamente científico. Voy a ser más tajante todavía. Los vegetarianos puros no existen. Cada vez que una persona intenta ser vegetariana pura, aparece una enfermedad o un problema de salud que le va a obligar a dejar de serlo. También he explicado antes que si uno consume huevos o consume leche o lácteos, por supuesto se puede estar siendo vegetariano durante mucho más tiempo, porque están entrando aminoácidos esenciales en la sangre que son imprescindibles para la regeneración celular. Esto de la teoría de mezclar pan integral con garbanzos o lentejas con arroz, etcétera, etcétera, esto es muy antiguo, se conoce desde hace mucho tiempo y es absolutamente cierto que podemos, con una suplementación de alimentos, conseguir tener dentro de una misma comida los 8 aminoácidos, que son 9, corrijo aquí para que se sepa que son 9, no 8, los aminoácidos esenciales. Pero hay algunas cosas que probablemente, y disculpo porque no las tienes por qué conocer, pero sería grave que yo como doctor en nutrición no las conociese, que tienen mucho que ver con esto que tú acabas de decir. Primero tengo que explicarte que hay una cosa a la que se denomina valor biológico de los alimentos, que hace que la proteína del huevo, los aminoácidos del huevo, se considere 100. Quiere decirse que de 100 gramos de aminoácidos extraídos del huevo, el cuerpo puede utilizar 100 gramos. De la leche esto es un 89%, de la carne y de los pescados es un 86% y luego de las legumbres es un 40%. Y esta tasa se va reduciendo en base a la pobreza de estos alimentos. Hay otra cosa a tener en cuenta que se llama biodisponibilidad de los alimentos y que tiene que ver cómo han sido estos elaborados, cultivados o fabricados. Lo cual hace que aunque tú juntases en el mismo plato a base de lentejas y arroz la misma cantidad de aminoácidos que yo pudiese juntar con un filete de carne, la acción química de estos aminoácidos en el organismo no sería la misma en ninguno de los dos casos. Siempre a favor, en este caso, de la carne, ¿no? Miguel Ángel, no te vamos a dejar contestar las otras preguntas, porque sabes lo que pasa en la radio, que manda el reloj, es el señor impío y sin misericordia. Vale. Pero es una excusa... Iba a decir cojonuda, no lo voy a decir porque es una palabrita. Ya lo has dicho, para que no lo voy a decir. Para que vuelvas otro día, porque me parece interesantísimo lo que estás contando. Pues, si te apetece. Encantadísimo, y además que prometo a Rafael decirle que tengo apuntadas las dos otras cosas y que se las contestaré con mucho gusto. Miguel Ángel Tobías, lamentablemente, como decía Manuel, nos hemos quedado sin tiempo, pero agradecemos muchísimo tu presencia. Son las 2, ¿sí? Fíjate cómo pasa el tiempo, Pero tenemos una excusa cojonuda para volver a invitarlo. Tú sí lo has dicho.
Ahora mismo os dejamos con el boletín informativo de las 2 de la madrugada, elaborado por nuestros compañeros de los servicios informativos. En cosa de 5 minutos estamos de nuevo con vosotros con muchos y variados contenidos en Mundo Misterioso. Nothing without